Ya tenemos invitado, el primer invitado del programa del día de hoy. Ya está con nosotros un funcionario municipal que se encarga de toda la cuestión relacionada a programas descentralizados de la Secretaría de Desarrollo Humano. Está con nosotros Enrique Abud. ¿Cómo andamos, Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo a tu amable audiencia y que disfruten de este hermoso día en la capital salteña. ¿Te gusta el tiempo así, tranquilo, cálido? ¿Te gusta más el calor, más el frío? No, para mí es lo mismo, digamos, porque no me detengo en pensar en el tiempo. Hay cosas nimiedades climáticas. No, por supuesto, hay cosas más importantes que el tiempo. El municipio cuenta con 140 puntos de Más Comunidad en 80 barrios de la ciudad. ¿Qué significa este programa Más Comunidad? Más Comunidad es un nombre propio de la Municipalidad de Salta, donde nosotros brindamos ayuda mediante harina a estos puntos que están constituidos. Cada punto está constituido por 5 beneficiarios directos. Entonces ellos arman un grupo, nosotros le entregamos 50 kilos de harina por mes. ¿Qué hacen? Ellos elaboran productos para generar ingresos genuinos, pero también ayudar a merenderos, a comedores, a abuelitos, a familias que necesitan de un pan, necesitan de una ayuda, digamos, de una elaboración propia que ellos hacen. Entonces hacen ese tipo de contraprestación también. Siempre. Interesante, ¿no? Porque está por un lado la cuestión económica de generar ingresos genuinos a través de la producción de artículos de panadería, pero por el otro lado también la cuestión de contención social a través de comedores, merenderos. Sí, es una cadena, porque mientras nosotros ayudamos a ellos, ellos también tienen la posibilidad de seguir ayudando. Es una cadena que nos hace bien, a todos, y que es parte de la idiosincrasia salteña. Siempre nosotros nos ayudamos, nos damos una mano entre todos. La municipalidad implementa este programa que beneficia a vecinos de entre 16 y 28 años y a comedores y merenderos, o sea, apuntado a los jóvenes. A los jóvenes, y hay muchas madres en el programa. Mirá. Porque son mamás, hay mamás solteras, hay mamás que tienen varios hijos y que a veces se le hace muy cuesta arriba, ¿entendés? Tener la manutención diaria, sobre todo con los niños que comen mucho pan. Entonces ellas elaboran también para ellas, para su sustento, y de paso también generan algún tipo de ingreso. Es una ayuda para el hogar. ¿Cuáles son las principales demandas, sobre todo en los barrios más vulnerables de la ciudad, que le hace el vecino al municipio en estos tiempos, Enrique? Hay de todo un poco. Nosotros tenemos en la secretaría donde yo estoy con la señora Silvia Bar, y también por el mandato y la voluntad expresa de la señora intendenta, de la doctora Bettina Romero, de atender todas las necesidades posibles. Por eso es que estamos con la secretaría y los diversos programas en todos los barrios. Nosotros tenemos lo que se llama descentralización y tratamos desde la Secretaría de Desarrollo Humano todo lo que sea niñez, personas con discapacidad, adultos mayores, este tipo de casos puntuales, que es ayuda directamente con la harina. Tenemos comedores, 24 comedores, donde la municipalidad pone el dinero para que ellos compren los insumos. Nosotros diariamente tenemos cerca de 3.000, 4.000 niños que atendemos en los comedores descentralizados. Entonces, pero además de eso también tenemos el programa Celíacos, para aquellas personas que sufren la celiaquía. Hay una ayuda de 5.000 pesos mensuales. Hace un tiempo, ahora en el mes de mayo, 2 meses, se le dio 2 cajas con elementos para que ellos pudieran elaborar sus productos. Tenemos un programa también que se llama TAIS, la tarjeta de abordaje integral salteña. Es una ayuda a aquellas personas que no tienen ningún tipo de beneficios, que no tienen obra social, que están desocupados, y que consiste en la suma de 3.500 pesos. Entonces hay una serie de ayudas. Son aportes y ayudas directas del municipio. Del municipio. Uh-huh. Nosotros... ¿Y cómo es el mecanismo para inscribirse ahí, para cobrarlo? ¿Cómo hace la gente que tiene una situación así de extrema necesidad para Nosotros estamos
como estamos descentralizados, estamos en el CCM y también estamos en todos los SIC. Por ejemplo, los lunes el equipo de tarjeta TAIS, por ejemplo, y el equipo de celíaco se traslada al SIC de Asunción. Los martes estamos en la zona sur, en Limache. Nosotros tenemos el personal que va y atiende y gestiona y recibe todos los requerimientos. Los miércoles estamos en Santa Cecilia, los jueves estamos en el SIC de lo que es la Casona, hasta que tengamos nuestra nueva casa ahí en Unión, porque estamos ahí. Está en refacción el SIC de Unión, lo están modernizando, ¿no? Sí, va a ser un hermoso y va a ser un... Y entonces hasta tanto, Casona Histórica de Castañares. Y los viernes estamos en el SIC de Constitución, entonces están los equipos trabajando, reciben, van todas las semanas, tenemos de 9 de la mañana a 13 horas, los equipos trabajando descentralizados, ¿no? También nos pueden ubicar en el CCM, entonces ahí también estamos, tenemos personal que los atiende. Puedo dejarte mi número, me llaman, nos llegamos. También tenemos en esto, y hay que ser sinceros, la ayuda concreta de los SIC, porque los SIC también aportan, nos traen cosas, ellos hacen miles de actividades y es un trabajo en conjunto. Las secretarías trabajamos en conjunto, trabajamos con los SIC, trabajamos entre nosotros, interactuamos, hacemos, qué sé yo, por darte un ejemplo, el programa Más Comunidad que tiene Harina trabaja con adultos mayores y adultos mayores trabaja, por ejemplo, en los centros de jubilados y allí llevamos capacitaciones. Tenemos una maestra capacitadora que es Valeria, entonces le ayudamos a las personas mayores a hacer su pan, su cremona, el queque, que yo no sabía qué era. Que es como un bizcochuelo, pero por ejemplo de zanahoria, de mandarina. Se llama Recetas de Antaño justamente para los adultos mayores. También tenemos con comedores descentralizados a las personas que trabajan en los comedores nuestros. También les damos cursos para que elaboren mejor el pan, distintos tipos de panes. Trabajamos, por ejemplo, desde la Secretaría e interactuamos Más Comunidad con huertas. Entonces, a las personas que tienen los comedores descentralizados, va el ingeniero y le enseña cómo hacer un compost, cómo hacer el abono, cómo hacer una huerta vertical para que ellos tengan, qué sé yo, las plantas aromáticas para la comida que van a elaborar. Fundamental eso. Los requerimientos son más de trabajo formal, de seguridad, o tiene que ver un poco con cada cosa. Hay un poco de cada cosa. Nosotros nos encontramos con gente vulnerable, con violencia de género, con chicos, están algunos malnutridos, también tenemos discapacitados, pensiones, todo lo que se te imagina que hay en el gran mundo de los barrios existen. Las necesidades, hay necesidades urgentes, hay muchas necesidades urgentes, una chapa, un colchón, un todo lo que hacía antes la cooperadora, digamos. Exacto. Y ahora mucho más, porque el crecimiento demográfico de Salta es inmenso y así como crece, también crecen las necesidades. La disposición que tenemos desde la Intendenta para todos los que estamos ayudando y colaborando en esta hermosa gestión es estar junto al vecino, estar en los barrios, meternos en el corazón de la gente, ver las necesidades, satisfacerlas, vivir junto con ellos las necesidades y desde ese modo tratar de brindarles cualquier tipo de solución que nosotros le podamos brindar desde el municipio, desde la Secretaría, haciendo interconsulta con otras secretarías, por ejemplo, de obras públicas y de acción social o de barrios populares. Siempre estamos interactuando. Es un equipo que trabaja en pos y en beneficio de la gente. Desde ahí no nos movemos porque esa es la función, o no hay otra. Vos sabés que, cambiando un poco de tema, nosotros tenemos un segmento que se llama Salteños por el Mundo. Y justamente vos recién, fuera del aire, me contaste que viviste en países del Medio Oriente en otra época de tu vida. Sí, tuve esa gran dicha de estar afuera, de vivir en Medio Oriente, sobre todo en Egipto y en Irak, 6 años hermosos por allá, sobre todo aprendiendo lo que es cultura, lo que es la lengua, lo que es la idiosincrasia. ¿Por qué está tan estigmatizada la cultura árabe y de Medio Oriente en algunos países occidentales, sobre todo desde el atentado del 11 de septiembre del 2001? El mundo musulmán es un mundo
que nació a partir desde el cristianismo, de una mezcla del cristianismo y el judaísmo, porque Mahoma conoció Jerusalén cuando él se había casado con Jadilla, una viuda que había heredado una tropa de camellos, entonces hacían la ruta de la seda, entonces él se había casado con ella y conoció. Allí mamó lo que fue el cristianismo, el judaísmo, e hizo una mezcla. Por eso es que uno estudiando lo que es la cultura árabe, que es el Islam, se va a encontrar con muchas cosas parecidas, desde el ayuno, desde la vestimenta, de los números, el 3, el 12, el 7, son números bíblicos, pero además que se respetan mucho en el 30, por ejemplo. Son 30 días de ayuno, 3 días estuvo acá, el 7º día subió el número 12, por ejemplo, es bien característico. ¿Por qué se estigmatiza? Y hay distintas corrientes dentro del Islam. Entonces está lo que son los chiitas y lo que son los sunitas. Entonces sunnas significa, por ejemplo, comunidad. Entonces yo tengo una visión del quién tiene que ser el líder de la religión islam, del Islam, que tiene que salir desde la comunidad. En cambio son los sunitas. Los chiitas creen que el líder mundial del Islam tiene que ser alguien que venga de la línea de Ali, el nieto de Mahoma. Mira. Entonces hay una serie de divergencias ahí. El Corán es uno solo, las interpretaciones son distintas y el modo de vida es distinto. Pero es una religión más, hay mucha gente muy buena dentro del Islam y hay otra no tanto, como en todos lados. Como en todos lados, no hay que estigmatizar ni generalizar. En algunos países lo que termina sucediendo también es la no separación de la religión y la política, en donde, porque la revolución islámica de Irán, desde el 79 hasta esta fecha, que gobiernan con el Islam como la ley suprema. De hecho, es constitución en Egipto, en Irak. El Islam es la carta magna. La carta magna del Corán, el Corán que le dicen. Como argentino, más allá de la cuestión de haber vivido 6 años en Medio Oriente, ¿por qué cosas te reconocían o con cuáles cosas asocian al argentino? Nos pasó una cosa sencilla. En el mes del Ramadán, sí. Algunos se alteran, sobre todo, entonces se la toman contra los cristianos. Pero nos pasó una cosa que en realidad es anecdótica, que fue Maradona. Entonces, ¿Viajó Maradona? No, pero nos reconocían, entonces íbamos a algún lado y estaba medio complicada la cosa. No, nosotros somos de Maradona, de Argentina. Maradona. Y después empezó lo que fue Messi cuando estaba en Barcelona recién surgiendo. Pero nos salvaba mucho el hecho de decir, somos de Maradona, somos del mismo país de Maradona. ¿Qué relacionaban ellos? Maradona y otros países. Entonces decían, no, si el Diego estuvo en otros países y bueno, y en algún momento estuvo en Qatar o estuvo en Arabia Saudita, entonces si Maradona es así. No, y la posición de Maradona antiimperialista, también antiestadounidense. Muy cercano al Diego para el mundo árabe y lo quieren mucho. Impresionante la cantidad de historias de gente que no solamente en Medio Oriente, sino en los Balcanes o en lugares complicados, como Maradona terminó salvándole la vida a muchos argentinos en varios lugares complicados. Sí, es verdad, eso es muy cierto, y a nosotros nos salvó muchas veces de que nos apedrearan las casas, porque ellos sabían que éramos argentinos y no, es un argentino, son del Diego. Usaban la camiseta, había más camisetas de la selección argentina que la propia de Egipto, por ejemplo. Entonces, eran argentinos. Recién ahora tienen un ídolo con Mohamed Salah. Con Mohamed Salah, sí, tenían otro por ahí, pero que jugaba en el Ahly, que es el equipo más emblemático de Egipto, que es el del Cairo, el Ahly. Ahí tenían uno también ahí, pero... ¿Y vos para ellos sos argentino, sos descendiente de árabe? ¿Cómo es la cabeza de un egipcio, digamos? Nosotros somos argentinos siempre, pero el árabe valora mucho el hecho de que uno se interese por su lengua y por su cultura. Y ya saludarlo al árabe en su lengua es mucho para ellos. Él se preocupa por aprender lo mío, entonces es parte nuestra.
Y ahí sí, ya entras en otra confianza, de hecho ya te No, y que hacen tengas descuentos. orígenes árabes, me imagino que también suma. Exacto, exacto, eso es fundamental. Te dicen Abud y sabes de dónde viene, qué es lo que significa y ya está. Vamos para adelante. Comidas que te hayan gustado y maravillado, allá que no se consiguen acá. Sí, hay unas mermeladas de dátiles, por ejemplo, que son muy ricas, que se puede conseguir dátiles acá. Sí. Después hay una que se llama paya. ¿Paya? Paya. Es como nosotros acá la conocemos como tripa rellena, pero allá la cocinan con huesos de cordero y y pucheros de carne, junto a cebolla, pimienta en grano y garbanzos. Eso se cocina todo. Y después cuando sale todo, se come con la mano. Sale la carne, el garbanzo, los pedacitos de cebolla, no la pimienta, pero se parte la tripa y se come con la mano derecha siempre. Qué rico. Es una comida rica, tradicional. ¿Eso es más en Egipto o en Irak? En Irak. Después el arroz que viene bien condimentado con cardamomo, pero además le ponen la pasta. ¿Tiene ese fideíto el arroz árabe o eso es más invento de acá? No, eso es de acá. Allá yo no comí, pero sí comí por ejemplo, con los frutos secos fritos. Entonces tenés avellana, tenés maní, tenés pasa de uva fritos y eso se mezcla con el arroz condimentado. ¿Y cuajada arriba o no? No, eso es solo. La cuajada es para comerla con, que eso se llama leven. La comes con aceite de oliva y el pita, el pan. Nada más. El pepino de adentro tampoco. Pepino no, se come la ensalada de pepino que se come con tomate y menta. Menta, mira. Sí, eso sí, menta. Eso es para el falafel. Para el falafel. Claro, mezcla el falafel. Qué rico, me dio hambre ya. Muy bueno. La última pregunta. Decime. Enrique, vivir en Bagdad en esos años conflictivos, ¿era peligroso? ¿Había sirena en todo momento? ¿Ya estaba la ocupación americana? Sí, de hecho se fue en el 2009 ya salieron algunos, 2010 fueron todos, creo que a mediados de abril más o menos se fueron. Sí, porque lo consideraban invasor. Yo personalmente creo que fue un error la invasión, porque fue una invasión. Dividió mucho a la gente. De hecho, había barrios sunitas donde no podía ir un chiita, porque... O sea, acrecentó la división interna entre religiones. Eso entre la misma gente. Antes no. ¿A quién puso en el poder de Estados Unidos? ¿A cuál? Llamó una elección, pero allá las elecciones es el que dice el poder, porque lo demás lo surten, digamos, no llegan a las elecciones. Por eso no es fácil ser candidato. Y después tenés todas las luchas internas, los grupos que quedaron. Bueno, de ahí sale el Hamas, sale el Al-Qaeda y todo lo demás. ISIS. Surgieron de ISIS. No es fácil, además, porque es una discusión que yo siempre tengo con mis alumnos. La democracia no es un valor universal. Te diste cuenta en Afganistán, tuviste una ocupación efectiva de 20 años y un mes antes de irte el gobierno democrático ya no existió, volvió el talibán, digamos. Bueno, pasa con el pueblo kurdo al norte porque no sabemos hasta ahora no sabemos si los kurdos son de Irak o turcos. Están en la frontera. Es el Kurdistán, dicen ellos. Claro. Debería ser un país independiente. Claro, pero todos se los reclaman. Claro. Los turcos, los iraquenos, los sirios. ¿Qué recurso natural hay ahí? Gas. Como Siria. Por Siria pasan todas las cañerías de gas a Europa. Entonces, hay algunos intereses económicos en el medio. Después petróleo, Irak. El petróleo de Irak terminó en refinerías de Israel. Entonces, eso fue un golpe para las comunidades. Y bueno, y después todo lo que pasó, la gente, los niños. Recordemos que Irak tuvo una guerra de 10 años con Irán, del 80 al 90, después tuvo lo de Kuwait, entonces es una población muy sufrida. Muchas viudas. Las dos guerras del Golfo, a principios de los 90, Bush. A nosotros no nos tocó ver barrios de casillas, porque allá la temperatura es desértica, entonces llega a 60, 63 grados en el verano, que son casillas muy chicas, donde hay muchas viudas, pero sobre todo viudas mayores, muchas abuelas están criando a los niños,
porque las mujeres van a trabajar, las hijas, y los yernos o los hijos se fueron a la guerra. Entonces ellas son las que mantienen los hogares, digamos. Ese es un grave problema que tiene Irak, que es gente mayor, hay jóvenes, pero muchos están en la guerra o murieron y falta todavía una generación para que se reponga el país. No, y además del drama humanitario, familiar y de cantidad de familias que se rompieron y de vidas que se perdieron, la cantidad de sitios históricos de la humanidad a 90 kilómetros están las ruinas de lo que era Babilonia. Entonces ahí nacieron las religiones, eso es Ur de Caldea. De hecho, la religión oficial de Irak son los caldeos. ¿Entendés? Entonces ahí nació Abraham, padre de las religiones. Entonces, las 1001 noches salieron de ahí, es cultura eso. Bueno, se destruyó muchas cosas. Patrimonio cultural de la humanidad, entonces. Sí, muchas cosas se destruyeron. Y hay pueblos todavía al norte, en la parte de Karakosh, son pueblos bien cristianos, donde se habla un arameo, igual que en las montañas en Siria, es la misma lengua que hablaba Jesucristo, arameo. Entonces también hay pueblos antiguos. No es un idioma muerto como dicen algunos. No. Hay lenguas, en internet puedes aprender arameo ahora. No es muerto, está en la web todavía. Gracias, Enrique. No, gracias, Luciano, un gusto.